Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. También un equipo de corresponsales, también colaboradores, un equipo de producción encabezado por Vanessa Chacón, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico, nuestro equipo de operadores que nos permite llevarles a ustedes la mejor información. Siempre Venezuela, tanto del país como de su migración a lo largo y ancho del mundo. Como siempre, es un trabajo de mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Iniciamos nuestra jornada informativa del día de hoy comentándoles algo importante. Este viernes pasado hubo un comunicado de CARICOM, la comunidad caribeña del Caribe, la comunidad de países que conforman esta zona del mundo. Y en ese comunicado, para que ustedes vean, la vida te da sorpresa, nuevamente ratifica la posición de CARICOM a favor de los intereses de Guyana. Como en otras oportunidades, uno de los firmantes es Cuba. Y yo creo que de alguna u otra manera el país hace el papel de gafo. El gobierno hace el papel de gafo con la relación esta que mantiene con Cuba. Porque por un lado, estamos supliéndole combustible, estamos supliendo sus necesidades energéticas casi de manera gratuita, porque no hay unos supuestos convenios, pero que en realidad no se materializan en algo concreto, el famoso barrio adentro, los famosos médicos cubanos. Y estamos en una circunstancia en donde ese país es el primero que firma a la hora de darle apoyo a Guyana en su reclamación del Esequibo. Y nosotros, y representados por el régimen de facto, nosotros estamos reclamando el Esequibo ahora con un llamado referéndum que también es otra tontería. Definitivamente un referéndum sobre ese tema es una tontería, como ustedes lo habrán podido ver durante este fin de semana. Ocurre entonces que la CARICOM le da apoyo a Guyana en su pretensión sobre el Esequibo. Ahora, ¿ha habido alguna respuesta por parte de la Cancillería? Ha dicho la Cancillería, sí, efectivamente, rechaza la posición de la CARICOM, pero se abstiene de mencionar y de actuar en función a los intereses patrióticos del país frente a apoyos que son casi imperdonables como el de Cuba a Guyana. Y nosotros decimos, nosotros que hemos alimentado a través de Petrocaribe, no solamente las necesidades energéticas de Cuba, sino también las necesidades energéticas de varios de estos países que firman ahora en contra de Venezuela. Y uno dice, ¿dónde está la estrategia diplomática Caribe latinoamericano en instancias internacionales? Pero al parecer, este tema se ha olvidado definitivamente para el tema de la defensa del Esequibo y nos hemos quedado como los buenos bobos, llevándole flores a la novia mientras otro la está cortejando. Esa es la situación que pasa con el Esequibo, Guyana, CARICOM y Venezuela. Ahí está entonces algo bastante claro. ¿Cómo va a reaccionar el gobierno frente a la relación con Cuba? Va a ser, parece, igual, no va a tener reacción y vamos a seguir cumpliendo ese triste papel del novio engañado. Vamos a escuchar ahora NotiAudio El Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. NotiAudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina.
Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Estudio comprueba el impacto negativo del COVID prolongado en pacientes. Este estudio fue publicado en la prestigiosa revista Lancet Respiratory Medicine y contó con la participación de 259 pacientes que fueron hospitalizados por el virus. 5 meses después de ser dados de alta, las resonancias magnéticas de los pacientes fueron comparadas con las de un grupo de 52 personas que no padecieron la enfermedad. Los resultados mostraron diferencias significativas entre las resonancias, como apunta un reportaje hecho por la BBC. Por ejemplo, los pacientes de COVID tienen 3 veces más probabilidades de mostrar anomalías en el cerebro y el doble de probabilidades en los riñones. Lo mismo ocurre con los pulmones. Pasaje del metro de Caracas aumentó a 5 bolívares. Para poder acceder al sistema de transporte subterráneo, los pasajeros deben tener la tarjeta T-Ticket, que mantiene su costo de 25 bolívares. Se podrá recargar de forma digital a través de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano o en las taquillas de las estaciones. Terminal La Bandera aumentó algunas tarifas de pasajes. ¿Cuáles son los precios? A continuación, algunas tarifas consultadas por el equipo del Pitazo durante un recorrido este domingo. San Fernando de Apure, $16. San Cristóbal, $35. Maracaibo, $28. Valera Trujillo, $25. El Vigía, $25. Mérida, $35. Guanare, $20. Barinas Samán, $26. Achaguas, $21. Y Mantecal El Orza, $26. Los precios de los boletos se pueden pagar en dólares en efectivo o en bolívares al cambio según la tasa del Banco Central de Venezuela, fijada para el día en el que el usuario decida comprar su pasaje. Niño Guerrero es buscado por las policías del mundo. El requerimiento está basado en una orden de detención emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de control con competencias en delitos vinculados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada, con fecha del 17 de febrero de 2023, según consta en el documento oficial de Interpol al que tuvo acceso Runrunes. Docentes continúan sus exigencias por mejoras laborales. ¿Cuáles son las próximas acciones? Los docentes venezolanos no abandonan sus exigencias por sueldos justos y mejoras de las condiciones laborales en las que se encuentran. Se mantendrán en la calle y por lo tanto tienen previsto un cronograma de actividades para exigirle al Estado venezolano que cumpla con las peticiones del gremio. De cara al inicio del nuevo año escolar el próximo 2 de octubre, los maestros rechazan que el gobierno de Nicolás Maduro no anuncie medidas a favor del sector educación. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Una de las cosas más importantes que se está celebrando el día de hoy es el análisis del informe de la misión de observación de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre el tema Venezuela. Esta misión de observación adelantó la semana pasada las conclusiones del informe. ¿Y cuáles fueron esas conclusiones? Que el gobierno, que el régimen de facto sigue violando derechos humanos impunemente, sigue haciéndolo, faltando a la observación y a la vigilancia internacional, y no mejora nada el enfermo porque hace cosas como cambiarle el nombre al FAES para seguir generando a través de otros organismos los mismos mecanismos de persecución, violación de derechos humanos, entre otras cosas. Pero también está el hecho de la persecución a líderes sindicales, obreros, líderes del sector educativo, defensores de derechos humanos, defensores de derechos políticos y políticos. Y eso pues ha significado que por cuarto informe consecutivo Venezuela salga raspada. El régimen de facto salga raspado como violador de derechos humanos. Ahora, ¿qué ocurre? Que vamos a tener una discusión durante esta semana por parte de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y este comité tendrá que votar si aprueba o no el informe de la misión de observación. Tal como lo vemos, ese informe se va a ratificar
Pero vamos a escuchar a partir de hoy las intervenciones, o estamos escuchando, porque en este momento se está realizando la sesión en Europa de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Y esto pues va a ser otro golpe de opinión para el régimen que no mejora nada en el tema de derechos humanos y que sigue involucionando en el tema de derechos humanos, ahora de una manera más dirigida específicamente a líderes y a través de la presión judicial con sentencias totalmente absurdas, totalmente fuera de contexto. Y esto es lo que viene realizando el régimen de facto durante las últimas semanas, y esto es lo que refleja el informe de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar ahora el reporte de María García, lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy lunes 25 de septiembre de 2023. Comisión Nacional de Primarias decidirá sobre el apoyo del Consejo Nacional Electoral para la asistencia técnica en encuentro que sostendrán en las próximas horas. Desde hoy hasta el 29 de septiembre inicia el proceso de inscripción del segundo periodo 2023 en la Universidad del Zulia para nuevos ingresos y estudiantes regulares. Venezuela rechaza comunicado de la Secretaría de la Comunidad del Caribe por carecer de objetividad en los argumentos presentados en defensa de su seguridad e integridad territorial. Basándose en la Constitución y las leyes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana velará por la seguridad en las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral, anunció el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. 3.300 toneladas de residuos petroleros y 24.700 de desechos sólidos se han recuperado del lago de Maracaibo, informó el viceministro de Servicios de Gestión del Ambiente, Hernán Toro. Balance general de las prestaciones sociales de los docentes del Zulia, anuncia el presidente de SINAFUN, Orlando Pérez. Colapsaron 3 viviendas en el barrio San Blas en el estado Miranda tras fuertes lluvias que obligó la presencia de Protección Civil, bomberos y obras públicas. Internacionales. El próximo 2 de octubre abrirán sus puertas consulados generales de Medellín, Riohacha y Cartagena. Decretan alerta naranja en la región de Araucanía al sur de Chile tras fuertes movimientos de fluidos del volcán Villarrica. Deporte. Complejo Deportivo Parque La Marina Sport Club será inaugurado el próximo 30 de septiembre en la ciudad de Maracaibo. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo miércoles 27 de septiembre de 2023. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Congresistas de los Estados Unidos han lanzado una iniciativa para sancionar a todos aquellos que impidan la participación de candidatos venezolanos en el proceso de primaria. Imponer el bloqueo de activos y de visas para cualquier persona involucrada en estos esfuerzos que buscan prohibir la participación de candidatos opositores en la primaria de Venezuela y en las elecciones presidenciales del 2024, establece este proyecto de ley presentado por congresistas de los Estados Unidos ante su Congreso. El proyecto se llama Venezolanos superando la interferencia y la corrupción en las elecciones, o VOICE Act, por sus siglas en inglés. Fue presentada por la presidenta del subcomité del hemisferio occidental, María Elvira Salazar, representante de la Florida, y el representante David Wasserman Schultz, también de la Florida, copresidenta del Caucus de la Democracia Venezolana del Congreso norteamericano. Esta legislación bipartidista impondría sanciones a funcionarios del régimen de facto que impidan la participación de los candidatos, incluyendo a María Corina Machado, Enrique Capriles y Freddy Superlano. Ante las tácticas renovadas del régimen de eliminar la oposición política y robar las elecciones del 2024, Estados Unidos, afirman, debe apoyar a María Corina Machado y todos aquellos que arriesgan su vida para enfrentar la dictadura, ha señalado
este informe, esta solicitud. María Elvira Salazar, representante republicana por la Florida, destacó que el proyecto de ley Boyce vuelve a centrar la atención en Venezuela para que el dictador Maduro y su banda de criminales no sigan escapando con el saqueo y la destrucción del país. Así que se activa otra iniciativa que agudiza y dirige las acciones de control por parte de los Estados Unidos hacia funcionarios del régimen y otros del Estado venezolano, como el propio presidente ahora del CNE, el señor ex contralor Elvis Amoroso. Un aspecto, ya que tocamos el tema de las primarias, un aspecto importante es que la Comisión Nacional de Primarias se estuvo reuniendo durante este pasado fin de semana con representantes de partidos políticos, candidatos y otras organizaciones que les apoyan para analizar la propuesta del Consejo Nacional Electoral sobre el apoyo técnico, oferta que realizó el pasado viernes el Consejo Nacional Electoral y que para algunos se constituye en una chupetica de cianuro. Lo decíamos aquí en el programa Siempre Venezuela, ¿lo recuerdan? Bien, ya hay algunas ideas concretas por parte de la Comisión Nacional de Primarias. Sin embargo, hoy la Comisión de Primarias debe reunirse con los representantes del Consejo Nacional Electoral para escuchar bajo qué condiciones y qué ofrece el Consejo Nacional Electoral en cuanto a esta supervisión. También hay un tema importante sobre esta materia y es el hecho de que el propio Consejo Nacional Electoral tiene previsto para hoy ampliar detalles sobre esta colaboración técnica y estos aspectos fundamentales que le fueron solicitados hace 7 meses y que lamentablemente respondió. No sabemos si por la lentitud del correo, la estrategia política del régimen o también la falta de diligencia dentro del Consejo Nacional Electoral, esta decisión se ha tardado en vista de una estrategia evidente del régimen que busca torpedear estas elecciones primarias en Venezuela. Ahora vamos a esperar en el transcurso del día de hoy cómo se desarrolla, se desempeñan estos aspectos y cómo se llega a una conclusión definitiva si va a haber o no va a haber la participación técnica del CNE en el proceso de primaria, que repito, para muchos no es digerible. En este momento, faltando menos de un mes para las elecciones primarias en nuestro país. Vamos a escuchar en este tema de análisis político al periodista venezolano Eugenio Martínez. Como siempre, Eugenio Martínez a través de su blog analiza el tema electoral y sobre todo hay un aspecto importante que tiene hoy. ¿El candidato unitario de la oposición tendría posibilidades de ganar las elecciones en Venezuela? Esa es la gran pregunta y esa es la pregunta que resuelve y a la cual da respuesta Eugenio Martínez, periodista venezolano. Escuchemos la posición del periodista. ¿Cuántos venezolanos se autodefinen como chavistas en este momento? ¿Cuántos se definen como opositores? ¿Cuántos dicen que son independientes? Vamos a dejar que hablen los números. Vamos a utilizar como referencia la más reciente encuesta de la firma Delfos. Siempre es bueno recordar que en su mejor momento, Hugo Chávez logró que de cada 10 venezolanos, al menos 7 abiertamente dijeran que eran chavistas. Esto por razones utilitarias o por razones ideológicas. Este es el mejor momento del chavismo, hace más de una década. Cuando Nicolás Maduro llegó a la presidencia en 2013, después de la elección presidencial de ese año, 5 de cada 10 venezolanos abiertamente decían que eran chavistas. Entre 2015 y 2017, y 2017 es, según las encuestas, el peor año que han tenido los venezolanos en su historia, o el que consideran el peor año que han tenido en su historia, Maduro logró que solo 1 de cada 10 venezolanos se autodefiniera como chavista. Lo ha logrado recuperar. Al día de hoy, 2 de cada 10 venezolanos, según el estudio de Delfos,
se dicen o se autodefinen como chavistas. Solo 2 de cada 10. Y esto es lo que hace que la oposición tenga la primera opción de triunfo para el año 2024. Evidentemente, que 2 de cada 10 venezolanos se digan chavistas no significa automáticamente que los 8 restantes son opositores. Según el más reciente estudio de Delfos, 42% de los venezolanos se dicen opositores. Es decir, podemos decir que de cada 10 venezolanos, mientras 2 se dicen chavistas, 4 se consideran opositores. Los 4 restantes son independientes, pero con una tendencia a inclinarse hacia la oposición dependiendo de la pregunta o de la variable que se maneje en los estudios de opinión pública. Por esto es que la oposición tiene un candidato único de oposición, tiene la primera opción de triunfo en el año 2024, y es por eso que para ganar en 2024, con solamente el apoyo de 2 de cada 10, Maduro necesita control electoral, generar abstención en la oposición y generar dispersión del voto. Queda de parte de la oposición, de toda la oposición, no contribuir a aumentar el control electoral, generar abstención y evitar la dispersión del voto. Larga vida y prosperidad para todos ustedes. Soy Eugenio Martínez. Bueno, allí están los números. Ahora corresponde la jugada a la oposición venezolana, que si plantea una estrategia adecuada puede superar este escollo a pesar de toda la manipulación que el régimen le pretenda meter, pero necesita contundencia en el resultado electoral y al parecer entre los venezolanos hay el interés de demostrar esa fuerza vía los votos. Vamos ahora a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Tal como lo habíamos comentado, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de su presidenta Marta Baliñas, ratificó hoy nuevamente en el marco de la comisión que la represión en el país, en Venezuela, se intensifica de cara a las elecciones presidenciales del 2024 y que Miraflores no está dispuesto a corregir los errores del pasado, o por lo menos no parece, no tiene intención. Baliñas se dirigió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hoy y afirmó que en la nación se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. Resumió también algunos de los hallazgos más importantes reflejados en el cuarto informe de la misión que fue publicado la semana pasada. Apuntó que la investigación ofrece una descripción compleja sobre los diferentes mecanismos de represión que ha utilizado el régimen de facto desplegados en Venezuela contra las personas opositoras entre enero del 2020 y agosto del 2023. Además, señaló que sindicalistas, periodistas y líderes sociales han sido los más afectados en los últimos años y que las instituciones judiciales no han actuado de manera eficiente o independiente. El Estado sigue teniendo la capacidad de recurrir a las tácticas de represión de mano dura que puede activar o desactivar a voluntad. Lo que estamos presenciando ahora es el impacto acumulado de estas prácticas y tácticas de represión que han dado lugar a una cultura predominante de miedo, de confianza y autocensura, ha dicho Baliñas, además que mencionó el tema de los ataques y las amenazas a la sociedad civil en Venezuela. Pero veamos parte del reporte de Marta Baliñas, presidente de la Misión de Determinación de Hechos en Venezuela. Veamos. En el periodo comprendido en el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2023. A efectos de esta actualización, la misión investigó 43 nuevos casos relacionados con las violaciones de derechos humanos y los delitos enumerados explícitamente en nuestro mandato. Estos casos afectaron a 72 víctimas individuales, de las cuales 47 son hombres y 25 mujeres, incluida una mujer transexual. Cada caso incluye múltiples violaciones de derechos humanos. Señor presidente, la investigación de la misión concluyó que desde
1 de enero de 2020 a la actualidad, al menos 58 personas fueron detenidas arbitrariamente. Estos casos incluyen la detención arbitraria de líderes sindicales, defensores de derechos humanos, miembros de ONGs, periodistas, miembros de partidos de oposición y otras personas que expresaron críticas o reclamos contra el gobierno. La misión investigó 9 muertes para determinar si constituían privaciones arbitrarias de la vida, de las cuales 3 fueron muertes relacionadas con protestas, 2 de periodistas, 2 de activistas de sociedad civil, y en 2 casos las muertes se produjeron durante la detención. La misión pudo concluir con motivos razonables para creer que 5 de esas muertes fueran privaciones arbitrarias de la vida atribuibles a las autoridades estatales. La misión constató que al menos 14 personas fueron objeto de desapariciones forzadas de corta duración atribuibles a las autoridades del Estado. Las víctimas permanecieron desaparecidas durante periodos comprendidos entre varias horas y varios días, hasta 10 días, cuando las autoridades revelaron finalmente su paradero, tras haber negado primero esa información a sus familiares o abogados. Además, la misión investigó 28 casos de tortura y malos tratos contra personas recluidas en lugares de detención oficiales o clandestinos. La misión pudo concluir que la violencia sexual y de género siguió utilizándose como forma de tortura y humillación a través de violaciones, amenazas de violación, así como de registros invasivos y desnudez forzada contra las personas detenidas, e incluso contra sus familiares, abogados y abogadas cuando éstas las visitaban en prisión. En general, para el periodo 2020-2023, la misión registró menos denuncias de violaciones de derechos humanos y delitos enumerados explícitamente en su mandato, en comparación con las documentadas en nuestros informes anteriores. Sin embargo, es necesario enfatizar que las cifras registradas en el informe de este año deben ser vistas a la luz de un cambio en la crisis política y de derechos humanos en Venezuela que tuvo lugar a finales de 2020 y a principios de 2021. El año 2020, con el inicio de la pandemia del COVID-19, marcó el fin de las protestas masivas convocadas por los partidos de oposición y con ellas la práctica de arrestos masivos de manifestantes, seguidos de tortura, así como el fin de las operaciones de contrainsurgencia a gran escala en respuesta a iniciativas para derrocar o desestabilizar al gobierno. Nuestra conclusión es que en Venezuela se siguen cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y que estas violaciones no son hechos aislados, sino que reflejan una política de represión de la disidencia y oposición al gobierno que continúa. Bueno, frente a la ratificación del informe, frente a la ratificación de la gravedad de la violación de derechos humanos en Venezuela, la persecución a políticos, a dirigentes sindicales, estudiantes, miembros de la sociedad civil y ONG, pues la respuesta del gobierno fue muy lacónica. El embajador representante del régimen en la Comisión de Defensa de Derechos Humanos ha afirmado que todo lo que se refiere al informe en el que se menciona el asesinato de Fernando Albán, el uso de corriente eléctrica para torturar a opositores, la violación de estos, los intentos de asfixia y otros métodos de tortura, más las 8.900 denuncias en la Corte Penal Internacional, son un show mediático para el gobierno y un show de la misión de determinación de hechos. Bueno, cualquier palabra se me ocurre para describir esta actitud. De miserables no se va. Seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Vamos a escuchar el reporte de Ricia Navarro desde la costa oriental del lago.
Continuando con este recorrido informativo desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Y es que los consejos locales de planificación estarán entregando hoy el diagnóstico de participación 2024. Vamos a conversar con una de las concejales del municipio de Lagunillas, la concejal Yuli Rivero, quien es la coordinadora de esta área, para que nos hable sobre lo que hoy se estará presentando. Yuli Rivero, concejal del municipio de Lagunilla y presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana. Hoy en día nos encontramos en la Casa de la Cultura, referidamente con los consejos comunales que se organizaron en el año 2022, se activaron, renovaron su vocería, y también con algunos sectores que hoy en día quieren participar para que el presupuesto participativo pueda alcanzar y llegar hacia sus comunidades, con lo que referentemente nos encontramos a la situación que merma un municipio que lo encontramos con una situación bastante deteriorada, pero que hoy en día nuestro alcalde José Mosquera, de la mano como presidente del Consejo Local de Planificación Pública, lleva de la mano este presupuesto alcanzado a la situación que se presta en las comunidades, conociendo también que el año pasado, 2022, que llega un presupuesto, pero la inflación, la implosión del dólar se lo llevó todito y no alcanzó para llevar la consideración que son 253 consejos comunales, por los cuales comunidades que podemos ver que un presupuesto que se lo lleva una inflación con un IVA, con un dólar en el país y precisamente en el municipio tan deteriorado, no alcanza las expectativas. Pero hoy en día, en el día de hoy, el ciudadano alcalde con el CLPP, el Consejo Local de Planificación, siendo el presidente, y la Cámara Municipal, los concejales, estamos al frente para que se lleve la discusión de presupuesto, que posiblemente podamos alcanzar la gran mayoría de las comunidades para el año fiscal 2024. Sin embargo, en el diagnóstico, ¿cuál es la prioridad que va a tener ante el Consejo Local de Planificación la necesidad de la comunidad? Bueno, la necesidad que hoy en día nosotros en el 2022-23 que pudimos reflejar, lo que abarcó fue la gran necesidad, fue el tema asfalto, que es las carreteras por el sistema del tránsito terrestre de los vehículos. Los particulares no alcanzaban llegar a los sitios en su inmediatez, porque los vehículos no podían transitar en las carreteras donde les ocasionaba el daño de automotor. Entonces, por eso que hoy en día nosotros, revisando el próximo diagnóstico participativo y teniendo la gran mayoría que arroje a un particular de una gran necesidad, a ese que nosotros vamos a trabajar. Este es parte de las declaraciones de la presidenta de esta comisión, la concejal Yuli Rivero. Esta es la información que manejamos desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia. Para nuestros amigos de Siempre Venezuela, les acompañó Rixia Navarro. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Hoy estamos avanzando sobre, tres líneas de información. La primera de ellas, el informe que Marta Baliñas y su equipo ha presentado ante el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra para su análisis y su evaluación y las primeras reacciones al particular. La segunda línea informativa es la que deriva del tema de la situación del referéndum y la situación política derivada del anuncio de un referéndum del gobierno de facto sobre el tema del Esequibo y las reacciones que esto ha generado también en la CARICOM, en la OEA, en el gobierno de los Estados Unidos y obviamente en Guyana, que por cierto hoy ha llamado a su embajador para consultas en Guyana. ¿Qué significa esto? Cuando se hace esto es que se está haciendo una especie de nota de protesta frente al tema tratado por el país anfitrión. En este caso, la protesta se refiere del gobierno de Guyana hacia Venezuela por la situación del llamado a referéndum. Guyana, a propósito de eso, ha prometido a través de su presidente la defensa del territorio. El presidente de Guyana, Irfan Ali, prometió hoy defender la soberanía e integridad territorial de su país por medios legales y pacíficos
después de que Venezuela llamara a un referéndum para defender sus reclamos sobre el territorio de Esequibo. Quiero asegurar, afirma a todos los guyaneses, que vamos a defender lo que es nuestro de manera firme y en el marco del derecho internacional. Estamos juntos en esto como nación. El mandatario añadió que Guyana es consciente de sus fronteras y rechaza lo que calificó como un intento de Venezuela de alterar la paz en la región, al insistir en su derecho sobre el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros. Esta es la posición de Guyana. Y hoy, repito, ha llamado a su embajador al territorio por el tema del llamado referéndum. El gobierno luce cojeando en este tema y en este tema se necesita una posición nacional. No puede ser una posición partidista del chavismo, especialmente cuando fue el chavismo el que entregó al Esequibo y lo ha puesto en estas condiciones. Y fíjense ustedes, tal como lo hizo con Citgo, cuando la sobreendeudó y la están colocando casi en remate. Por el otro lado, en el tema territorial con Guyana y en el tema del Esequibo, también Chávez entregó el Esequibo cuando, de una manera totalmente antinacionalista, dijo que ellos no ponían objeciones frente a las acciones económicas o de licitación que pudiera desarrollar ese país, Guyana, en el territorio Esequibo, que iban a plantearse otras alternativas de solución frente a este problema. Sin embargo, no se planteó ninguna alternativa de solución, se dejó que avanzara el problema y tiraron la toalla con el tema de la defensa del Esequibo y ahora a las carreras y atropelladamente están intentando recuperar lo que han perdido. Pero bueno, vamos a ver si se le alumbra el cerebro a esta gente y llama a la comunidad internacional a una solución pacífica y negociada sobre el tema del Esequibo. O buscarán la misma salida de los argentinos de la dictadura argentina, una guerra, para tratar de desviar la atención pública. Son también opciones que están sobre la mesa. Pero otra línea de información importante del día de hoy fue la línea de los acuerdos entre la Comisión Nacional de Primaria y el Consejo Nacional Electoral que se reunieron hoy para hablar de la posibilidad de una comisión mixta y técnica para evaluar el tema. Y esto se va a hacer efectivo a partir de este 26 de septiembre. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias ha señalado que atendieron la invitación del CNE porque el pasado 5 de junio habían solicitado una reunión de la Comisión Técnica Conjunta que funcionaba para entonces a los fines de verificar las condiciones en las cuales podría solicitarse una asistencia técnica del CNE. Esto no quiere decir, y hay que aclararlo, que el CNE vaya a asistir técnicamente a las primarias. Eso todavía no se ha hablado. Se está evaluando la posibilidad. El CNE y la Comisión Nacional de Primaria acordaron la creación de la comisión mixta para evaluar el estatus del proceso de primaria de la plataforma unitaria que se va a instalar mañana martes 26 de septiembre. Y bueno, no se ha hablado más del asunto, no hay más temas sobre esta materia, hasta que las comisiones técnicas hablen, conversen y se evalúe de qué manera pretende el CNE apoyar la realización de las primarias en Venezuela. Y ustedes saben que esas son palabras mayores cuando está detrás de eso nada más y nada menos que el hombre que ha inhabilitado y ha perseguido jurídicamente a 2 de los candidatos de las primarias, a 3 de los candidatos de las primarias. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Vamos a escuchar un reporte. Se trata de Antonio Ecarri. Antonio Ecarri le dice a Maduro, Maduro, ponte los pantalones en el tema de Guyana, y nosotros pues también le decimos lo mismo, póngase los pantalones. Veamos qué es lo que afirma el señor Ecarri. El presidente Maduro tiene que convocar a Miraflores a todos los actores de la vida nacional porque nos están robando el territorio, nos están robando las reservas internacionales del país, nos están despojando de recursos importantes. Y él se va a quedar ¿cómo? ¿Con una nota de protesta diplomática? No, a esto tiene que dolerle el país. Y por supuesto también un llamado a la oposición que depende del embajador de los Estados Unidos en Bogotá,
a ver que también se pronuncien. Yo quiero ver candidatos presidenciales ya convocando también a rechazo, a defender la soberanía de Venezuela. Vamos a suscribir entre todos un documento por la defensa y por la integridad territorial del país. Tiene todo nuestro apoyo, pero convóquelo. Entonces es el momento cuando yo le digo, póngase los pantalones, presidente Maduro, convoque usted al país, nos llama a todo el mundo. Es un momento de recuperación de la República y de reunificarnos como país, no solamente para salir de la penosa crisis social y económica que tenemos, sino para defender nuestro territorio. Bueno, ¿y Maduro será que se pone los pantalones o se los baja o continúa bajándose? Porque eso es lo que ha hecho el régimen. Y hay una nota que, miren, otros periodistas nos han recordado eso. Maduro fue canciller de Chávez y es el hombre que también manejó el tema de las relaciones con Guyana y las razones por las cuales se metieron en el congelador las acciones jurídicas de Venezuela en defensa del territorio. Es corresponsable directo, primero como diplomático, como canciller, y ahora como presidente de facto o responsable. Bueno, hay reacciones evidentemente frente al informe de la misión de observación de las Naciones Unidas sobre el tema de derechos humanos en Venezuela. Una de estas reacciones, la de Estados Unidos, que ha pedido la libertad de todos los presos políticos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que permitan el acceso a los centros de detención, acceso que por cierto está proscrito para todas las misiones internacionales que evalúan este tema. Ni siquiera la propia misión de observación ha podido acercarse hasta los presos políticos. Y otra reacción, sin duda alguna importante, la de un aliado del régimen, la de Brasil, que afirma compartir preocupación sobre los derechos humanos y las sanciones en Venezuela, pero también ha señalado que se resalta la importancia de unas elecciones libres y justas con la participación de todos los actores. Uno lee entre líneas, incluso aquellos que están inhabilitados. Bueno, esto lo ha dicho Brasil. El entre líneas lo pongo yo. Pero vamos a ver hasta qué punto pues esta situación, este informe, hace reaccionar al régimen y permite una apertura justa y adecuada para el tema de la defensa de los derechos políticos en Venezuela. Entonces el gobierno tiene en este momento una tormenta perfecta. Por un lado está la crisis económica que sigue hundiéndose en el país. Por el otro lado está la crisis internacional generada por la reacción de varios países en solidaridad con Guyana por el tema del Esequibo. Quizás el gobierno no pensaba esa declaración del CARICOM, creía que tenía los puntos recogidos, pero no, muy mala la gestión diplomática. Por el otro lado está el informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por el otro lado están las primarias. O sea, la tormenta perfecta es la que tiene el gobierno en este momento y frente a la cual tiene que reaccionar, porque sin duda alguna se está hundiendo en su propio fango. Y ese fango cada vez está alejándolos de cualquier posibilidad, ni siquiera aquella manipulada o violenta o agresiva o controladora o política, de mantenerse en el poder. Así que el gobierno tiene que empezar a entender, el gobierno de facto tiene que empezar a entender que hay una seria necesidad en el país de que empiece a preparar su salida del escenario. Porque si no lo hace por la buena, lo tendrá que hacer tarde o temprano por las malas. Vamos a ver el informe de nuestra corresponsal, Yuli Pineda, que desde la Gran Caracas, oriente y sur del país, nos trae más información. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora nuestro resumen informativo. Capturan a sujeto por estafar más de $3 millones a comerciantes
en la ciudad de Caracas. Según la información dada a conocer por las autoridades, el sujeto en cuestión solicitaba grandes cantidades de mercancía a los comerciantes del área metropolitana de la ciudad de Caracas, señalándoles que posteriormente les haría los pagos, y ante la demora de los mismos, los comerciantes comenzaron a denunciarlo, situación que generó con la captura del presunto estafador. En otra información tenemos que transportistas venezolanos piden anclar las tarifas del transporte público a 0,50 centavos de dólar. Así lo informó José Luis Trocel, secretario general del Comando Intergremial del Transporte de Venezuela. Ellos manifiestan que las tarifas que se cobran en los actuales momentos, que llegan a 10 bolívares, simplemente no les alcanza para cumplir con todos los requerimientos, es decir, surtir sus hogares y tener las unidades en buen estado, motivo por el cual, repetimos, piden anclar las tarifas del transporte público en todo el país a 0,50 céntimos de dólar. Ya para finalizar tenemos que Conviasa manifiesta que activará ruta hacia las Islas de Barbados, esto a partir del 30 de septiembre, la cual tendrá una frecuencia de una semana. El comunicado que se hizo a través de las redes sociales por la empresa de aviación Conviasa manifiesta que paulatinamente se irá restableciendo el servicio que presta esta aerolínea con los diferentes destinos a nivel mundial. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNPS y 871, con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela. Bueno, fue Yuli Pineda con el reporte de la Gran Caracas, información para siempre Venezuela. Vamos a escuchar ahora a Pablo Medina, quien tiene algunos interesantes conceptos en relación a la solicitud de referéndum hecha por la Asamblea Nacional sobre el tema del Esequibo. Vamos a escucharlo. Muy buenos días a la heroica resistencia venezolana. El tema que vamos a tratar se llama "Es contigo, Jorge Rodríguez". Esto de hoy es contigo, Jorge Rodríguez. Esto va para todos ustedes, rufianes de la patria, saqueadores sin moral, que se están llevando por delante a toda Venezuela sin que casi nadie le reclame por todo el infierno en que obligan a vivir a una nación sin luz, sin agua, sin gasolina y sin salarios medianamente dignos. Esto va muy en serio. En la Venezuela actual ya no hay gafos, se extinguieron. Entre las marchas de la oposición, sus embustes y las condiciones en que ustedes tienen malviviendo a todos los venezolanos, acabaron con los pendejos. ¿Tú te crees, Jorge, que la gente te va a comprar la provocación de tu sarampión repentino de justicia territorial por el robo de los casi 160,000 kilómetros cuadrados que nos hizo Inglaterra y que luego se los heredó a la República Cooperativa de Guyana cuando les tocó descolonizarla? Tú, Jorge Rodríguez, y las focas amaestradas de la Asamblea Nacional ilegal que jefeas se acaban de enterar del resultado del laudo de París de 1989. Lo acabas de leer en la reseña de Google. Te estás desayunando con las complicidades del Reino Unido con la poderosísima América para los americanos del siglo XIX, del famoso soborno
del juez ruso y de la completa ausencia de venezolano alguno en el parapeto que montaron para asaltar a un destartalado país como el nuestro a través de la cómica de un arbitraje internacional? Mira, chico, en Venezuela ni los muchachos de bachillerato se comen el cuento del laudo arbitral, ni tampoco del protocolo del Puerto España firmado por Caldera. En Venezuela todos sabemos que el Esequibo es nuestro. No pretendas continuar tratando al país como si fuera imbécil, chico. Ese no es ni tu objetivo, ni mucho menos tu sentimiento, ni para con la tierra, ni para con las pérdidas de los espacios históricos que ha sufrido Venezuela a lo largo de los dos últimos siglos. Si algo de eso te preocupara, no serías cómplice de haber entregado a todo el país a las fuerzas más oscuras del mundo que mantienen a Venezuela como una zona de ocupación. No solo no estás interesado en recuperar los 160 kilómetros que nos cogieron los ingleses, es que has revendido, junto con la basura que te acompaña, el 1.000.000 de kilómetros restantes que teníamos cuando ustedes llegaron al poder. Tú no estás en nada, ni patriótico, ni mucho menos con algo que tenga que ver con el concepto de patria. Ese concepto, ni tú, ni los tuyos, ni lo entienden, ni mucho menos lo practican, porque no lo sienten, no tienen amor por Venezuela. Tú lo único que quieres es validar al sistema electoral venezolano que a través de cualquier tipo de evento comercial. Lo que está buscando es darle una manito de decencia aguada al CNE, ya que todos sabemos que cualquier evento electoral en Venezuela solo sirve para arreglar los resultados siempre a favor de ustedes, pero a punta de trampas. Tú lo que quieres es que, con una convocatoria patriotera al estilo montonero, te salga a votar la gente por algo que ustedes no han querido ni les ha dado las ganas de hacer en los casi 25 años que llevan en el poder. Cuidar y preservar los intereses de Venezuela no está en el ADN de los miserables que te acompañan, ni en la cartilla de dominación cubana. A ti y a los tuyos, lo único que les interesa es mantenerse en el poder y robarse entre ustedes el mayor pedazo que se pueda de nuestro país y entregarlo a los intereses que ustedes defienden. ¿Por qué no pones a los manganzones del CARICOM a que te paguen las facturas petroleras que le deben a Venezuela, en vez de tenerlos siempre del lado de Georgetown ante cualquier intento de negociación del Esequibo? Déjate de vaina, Jorge Rodríguez, no me jodas, chico. Tú lo único que quieres es montar distractores para que la gente no mire el desastre de país en que tienen a Venezuela, y para eso necesitas que el país sea de idiotas. Por eso invoco a Dios para que la Venezuela libre y el cese de ocupación sea un hecho de realidad. Les habló Pablo Medina. Bueno, ahí está. Ellos verán qué responden frente a esto. Pero lo cierto del caso es que nadie se come la coba de este referéndum. Un referéndum traído de los pelos y que pretende justificar lo injustificable. Su descuido, su abandono y su actitud antinacionalista frente al tema del Esequibo. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Nos vamos y los invito para la próxima edición de Siempre Venezuela, esta tarde de 4 a 6 de la tarde a través de estos mismos canales. Un gran abrazo, buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter.
De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.